Buenos días, buenas tardes, buenas noches del día 21 de mayo del 2024. Me han solicitado hacer un audio sobre la personalidad querulante. No voy a hacer ningún artículo ni es de cosecha propia, simplemente se trata de lectura, que es lo que vengo haciendo últimamente. Deciros que exactamente se conoce el querulante a aquella persona que es un querellante patológico, es decir, que es una persona que requiere en muchas ocasiones, por no decir que la mayoría de ellas, requiere de atención psiquiátrica, y ya iréis viendo más adelante el motivo por el cual digo que necesitan atención psiquiátrica. El término querulante viene del latín querelus, cuyo significado quiere decir que se queja. En algunas personas es fácil identificar una tendencia compulsiva a presentar querellas, quejas e incluso denuncias. Es así porque operan con una idea de justicia muy particular, en la que sus derechos suelen estar maximizados o sobrerepresentados. En el mundo del derecho, la personalidad querulante es muy conocida, desgraciadamente. La mayoría de jueces, de abogados y fiscales han tenido la mala fortuna de toparse en más de una ocasión con este tipo de querulantes en el desempeño de su profesión. Y hablamos de una persona con tendencia a pleitear de forma constante, a sentirse ofendida y perjudicada sin ninguna base, siempre buscando y reclamando una idea de justicia que solo existe en su mente. Sin embargo, las repercusiones de este tipo de patología puede ir más allá del ámbito legal, porque tenemos los costes a nivel personal, a nivel familiar, y estos costes económicos se hacen presentes en el entorno de esta persona, y evidentemente que la familia puede llegar a resentirse. Por ello queremos de este modo explicaros cuáles son las principales características que tiene este tipo de personalidades querulantes. Como bien os he dicho, esta palabra de querulante viene del latín, que es el que se queja. Sin embargo, en ocasiones suele emplearse como sinónimo de querellante, en referencia a la tendencia compulsiva de esa persona a provocar litigios judiciales que son totalmente innecesarios. La personalidad querulante presenta unas características muy marcadas que van más allá del campo judicial. Estas suelen hacerse patentes generando malestares, generando conflictos y consecuencias negativas para todo el entorno. Así, estas son algunas de las manifestaciones más presentes en estas personalidades querulantes. Muestran una persistente actitud de sospecha, recelo y desconfianza. Puede sentir que es víctima de una conspiración o un engaño, incluso que es perseguido y espiado y que alguien más obstruye la consecución de sus metas. Tiene un ánimo irritable y contrariado, siempre acompañado de rabia y descontento. Son personas hostiles y reivindicativos la mayor parte del tiempo. Se sienten personas incomprendidas, calumniados y perjudicados en múltiples situaciones, incluso sin indicios reales de que esto sea así. Son excesivamente sensibles a la frustración
e incapaces de perdonar agravios y tendentes a guardar rencor de forma persistente. Presentan un comportamiento oposicionista, negativista y desafiante. Litigan y buscan constantemente que se imparta justicia, para ellos ser resarcidos de los supuestos daños causados. Suelen albergar sentimientos de envidia y deseos de venganza hacia otros, pues son incapaces de reconocer los logros ajenos, los cuales suelen considerar que son inmerecidos. Siempre se creen en posesión absoluta de la razón y no están abiertos a replantearse su postura o a escuchar otras opiniones o evidencias. Así, no importa cuántas veces sus querellas sean desestimadas, cuántas pruebas se presenten contra sus argumentos, o cuánto tiempo o esfuerzo o incluso dinero deban invertir. No cesarán hasta que el ámbito judicial les dé la razón. En general, acuden a los tribunales con una frecuencia e insistencia desmesurada. Incluso pueden llegar a denunciar al propio abogado que lleva su caso, dando lugar a un ciclo infinito de litigios. Y por tener este tipo de personalidad, podríamos estar hablando que un querulante tiene una forma de delirio paranoide. Como en cualquier afección psicológica, estos rasgos de estas personas pueden estar presentes en diferentes grados sin constituir necesariamente una patología. Sin embargo, sí se presentan de forma excesiva y persistente, porque es probable que sea indicio de un trastorno paranoide de la personalidad. Este desorden psicológico caracteriza a las personas suspicaces y combativas, excesivamente centradas en sí mismas y en la defensa de sus derechos. Incluso sin evidencia, sospechan de los actos de otros e infieren malicia en ellos. Se muestran hipervigilantes ante posibles amenazas sociales y se sienten atacados o agraviados con facilidad. Pueden adaptarse y parecer funcionales y muy competentes en su vida diaria, sin embargo, es común que sean fuente de numerosos conflictos. Por otro lado, si se presenta una idea delirante concreta durante un periodo superior a un mes, es posible que estemos hablando de un trastorno delirante, que es generalmente como se clasifica a la personalidad querulante. En este caso, la persona sufre un delirio, es decir, una creencia que se vive con absoluta convicción pese a la falta de pruebas, sin presencia de ningún tipo de alteración. En el resto de ámbitos es una persona completamente normal y funcional. Incluso la idea clave de su delirio suele ser realista, pero en el sentido de que es factible que ocurra, como el hecho de que un vecino esté espiando a esa persona, y no como afirmar haber sufrido una invasión de extraterrestres. Por eso resulta difícil identificar exactamente este tipo de trastorno, este tipo de delirio. El pronóstico y el tratamiento de una personalidad querulante. Podemos decir tanto del pronóstico como del tratamiento que se trata de condiciones difíciles, muy difíciles de tratar, ya que la persona no tiene conciencia de que está enfermo, de que tiene una enfermedad. Suelen ser individuos muy inteligentes
y bien adaptados más allá de la querulancia. Además, suelen percibir las sugerencias terapéuticas como amenazantes y tienden a aumentar su susceptibilidad y su carácter defensivo. En el caso de que se trate de un trastorno delirante, los fármacos antipsicóticos pueden ayudar a disminuir la intensidad del delirio y a abrir camino al trabajo psicoterapéutico. Pero incluso de este modo, el abordaje de este tipo de tratamiento de la personalidad querulante es muy complejo. Cuando la personalidad querulante es muy marcada, el coste social para la persona termina siendo grande. Este puede abandonar sus obligaciones, relegar otras actividades, hacer de lado o perjudicar sus relaciones personales, e incluso arruinarse siguiendo su propio ideal de justicia. Además, por supuesto, de los costes en tiempo y dinero que generan a la administración de justicia. Por esto, en algunos casos, pueden buscarse una incapacitación que limite a la persona respecto a su capacidad para obrar judicialmente. Podremos seguir hablando que han habido, a lo largo de la historia, por ejemplo, Charles Dickens narró la historia de un pleiteante o del pleiteante más constante que hay en el tribunal en la obra de Charles Dickens, La casa desolada. Un título que es muy explícito para explicar los efectos tan devastadores que una persona puede infligir en su entorno cuando se empecina en litigar por litigar. Daros cuenta, la casa desolada. Como bien os he dicho, estamos hablando de que se trata de una afección psíquica en la esfera relacionada con las actuaciones procesales, donde la personalidad querulante induce de forma compulsiva a provocar litigios judiciales innecesarios en cuanto carentes de base real, lo que termina afectando a su capacidad para actuar en el campo judicial. El aspecto nuclear de la idea, es decir, el centro de la idea delirante, se refiere a la creencia del sujeto de que está siendo objeto de una conspiración, de que es engañado, de que es espiado, de que es seguido, envenenado, calumniado maliciosamente, incluso perseguido u obstruido en la consecuencia de sus metas a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo ilustrativo. Un individuo interpone una querella. El juzgado de instrucción inadmite a trámite la querella. El querellante formula dos recursos sucesivos frente a dicho auto, que son desestimados los recursos de reforma y de apelación. Plantea incidente de nulidad de actuaciones, que es a su vez desestimado, y formula recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también es inadmitido. Inasequible al desaliento, arreglón seguido reclama indemnización por daños y perjuicios al Ministerio de Justicia, alegando que el auto inicial de inadmisión de su querella aludía a la personalidad del recurrente como querulante, expresión que estima ignominiosa al dañar su honor y dignidad, cifrando el daño nada más y nada menos que en 380.000 euros, frente a la desestimación de tamaña peculiar reclamación, recurre
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que lo desestima y finalmente recurre al Tribunal Supremo, que pone fin a este intrépido periplo judicial con la sentencia de 13 de abril del 2011, con un recurso de 5.829/2006, que lo desestima totalmente. El alto tribunal responde que el instructor en su resolución se limitó a hacer mención a un informe médico forense en el que se afirma que el querellante tiene una personalidad con leve tendencia a la paranoia dentro de los límites normales, pero que determina una personalidad querulante. Es decir, el juez no calificó al recurrente de querulante arbitrariamente por desdén o por capricho. El ansia desmedida de pleitear de estas personas constituye una forma de paranoia, como venimos diciendo a lo largo de toda esta lectura, igual que la del delirio. Es una tendencia patológica, hostil y reivindicativa de los sujetos que se consideran agraviados y sienten que se subestima el perjuicio causado. Pero el perfil del querellante patológico suele responder a una persona suspicaz, recelosa e inflexible, que padece un trastorno delirante cuyos síntomas más característicos es la búsqueda enfermiza de lo que él considera que es justo. Y es precisamente por ese motivo que no cejará en su empeño hasta conseguir que los órganos judiciales le den la razón. Su razón, porque el querulante en realidad no quiere que se imparta justicia, sino que se reconozca su punto de vista. Eso es a lo que podemos llamar actitud querulante, que puede llegar a presentar un comportamiento pleitista, reivindicativo y oposicionista. En su empeño, el querulante no se ve contenido ni disuadido por la amenaza de la imposición de las costas procesales como sanción legal a su conducta de mala fe y temeridad procesal, ni ante el cúmulo de derrotas judiciales. En su delirio, el querulante, que se cree en posesión de la razón, de su razón, como decíamos antes, de la verdad absoluta e incondicional, focalizará a los jueces y tribunales, incluso a los fiscales y letrados de la Administración de Justicia, como responsables, como los equivocados, e incluso no escatimará en tildarles de prevaricadores. Cabría establecer una suerte de paralelismo si en medicina se trata a los hipocondríacos angustiados por su salud. En derecho, los estrados de los juzgados y tribunales se han convertido precisamente en el hábitat natural de los querulantes, cuyo discurrir vital transcurre entre denuncias y recursos, litigando por cualquier motivo, que al resto de la sociedad le parecería absurdo, les parecería intrascendente e innecesario por la nimiedad, por la inexistencia o por la manifiesta inviabilidad o insostenibilidad de la pretensión actuada, e incluso visitan los despachos de abogados que, al advertir la sintomatología, declinan totalmente y amablemente asumir el encargo. Pero estamos hablando de la personalidad querulante de alguien que quiere acudir a tribunales porque cree tener la razón. Pero ¿os podéis imaginar el problema, si se puede agravar, cuando el querulante realmente no es una persona que estamos hablando de un abogado, de un letrado? Evidentemente que el problema se agrava sobremanera cuando el querulante reúne la condición de abogado
y pleitea por sus propios asuntos y en sus delirios se autoaconseja, adentrándose y encerrándose en bucle autorreferencial. En una sociedad como la nuestra, en la que se fomenta la denominada cultura de la queja ante numerosas situaciones de desigualdad y aparente injusticia, no es de extrañar que quienes pueden anidar larvadamente esta patología lleguen a aflorarla y exteriorizarla, no ya como usuarios y consumidores que ejercen legítimamente sus derechos, sino como querulantes e intemperantes. No todo pleiteante es querulante, aunque siempre todo querulante es pleiteante. El querulante es un enfermo mental el que requiere atención y protección. El problema radica en cómo se aborda la cuestión para, por ejemplo, poder incapacitar a una persona querulante. ¿Cómo se incapacita? ¿O cómo se evita que entorpezca la función de los juzgados? Que no pueden dejar de tramitar las denuncias y que, como se ha escrito, no son quienes, jueces y funcionarios, para decirle al sujeto en cuestión, inteligente y paranoico, hazte ver por un psiquiatra profesional, cuando resulta que en muchos casos cabe concluir que esa persona padece una enfermedad mental de entidad e intensidad suficiente para constituir causa de incapacitación del artículo 200 del Código Civil, al tratarse de una dolencia persistente de carácter psíquico que le impide gobernarse por sí mismo en el área de actuaciones relacionadas con el delirio que sufre, por lo que procede una incapacitación acotada y limitada a esa parcela de actuación afectada por su delirio, pero por su delirio querulante, privándole judicialmente de la capacidad de obrar en los pleitos jurisdiccionales y las reclamaciones administrativas, nombrándole un curador para completar su capacidad y que garantice un control y supervisión, es decir, que siga el tratamiento psiquiátrico que le haya pautado el psiquiatra que lo esté tratando. Los escasos medios y recursos humanos y materiales de que está dotada la Administración de Justicia no pueden ni deben dedicar tiempo y esfuerzos baldíos a este tipo de personalidades querulantes. Por ello, debería articularse un específico mecanismo procesal para desactivar cuanto antes tales conductas, poniendo coto a esas desmedidas ansias enfermizas de pleiteantes sin tener que soportar el auténtico viacrucis procesal, el calvario delirante. Y hasta aquí pues llega la lectura, pero simplemente yo sé que a mucha gente no le interesará este tipo de audios, pero no debemos olvidar que cuando de alguna manera estamos ante este tipo de personalidades, si os dais cuenta, son personas que ponen siempre ante todo y ante todos su razón. Ellos quieren manipular a toda costa a aquellas personas que se interpongan en su camino y siempre quieren o creen tener la razón absolutamente en todo. Por eso, de alguna manera, yo os diría que pudierais escuchar esto para que lo entiendan o lo entendáis, para que os deis cuenta que no solamente existen personas que están, hablamos siempre de narcisistas, hablamos siempre de psicópatas, no, también hay personas que son normales en su vida, a lo mejor normal, pero a la hora de litigar, a la hora de pleitear, evidentemente
dan la vida y creen que lo de ellos es lo que prevalece ante todo y ante todos. Y bueno, pues la administración de justicia pues al final tiene que bueno, pues desestimar absolutamente todo porque ya conoce el problema de estas personas. Agradezco que, bueno, si hay alguien que haya querido estar escuchando este audio, por lo menos a lo mejor sacar algún tipo de información al respecto. Muchísimas gracias y pasar muy buen resto de día. Gracias.